Sabes que los budistas tienen una meditación, es meditar en la muerte. ¿Ah, sí? Les ayuda a fluir y además a dar importancia a lo que tiene importancia. Eso me encanta. Hace poquito, ¿qué estaba escuchando? Estaba escuchando un podcast, creo. El punto es que algo así decía de que su mayor inspiración o su mayor como motivación para despertarse y hacer cosas en la mañana era pensar que se iba a morir, ¿no? Claro. Y puede sonar súper mórbido, pero al mismo tiempo también es como que, pues sí es cierto, o sea, aceptar y hacer conciencia de que el tiempo que tenemos es limitado y es un regalo y además es nuestra responsabilidad absoluta lo que hacemos con él. Claro. Yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y la verdad es que este video, ya iba a decir yo en plan YouTube, no, este episodio del podcast es uno de los episodios creo que menos planeado. Sí, hemos decidido hablar libremente de un proceso nuestro personal. Sí, simplemente queremos tener una conversación y grabarla y justo vamos a hablar de algo que ha sido como mi crisis de esta semana. Fue una gran crisis, debo admitirlo. Les vamos a platicar un poquito, pero sobre todo les vamos a platicar qué fue mi revelación, porque de verdad siento que fue como una gran revelación lo que entendí dentro de mi proceso, y además siento que es algo que aplica para absolutamente todo en la vida y que todos sabemos hasta cierto punto, pero nunca cae mal una recordada, porque bueno, por lo menos yo lo olvidé por completo. Entonces, no sé si quieras agregar algo más antes de meternos. Sí, lo que te pasó esta semana es pues realmente una ampliación de lo que nos ha pasado durante todo el año. Sí, que nos han dado vuelta a todos los planes. Nos han dado vuelta a todos los planes. Claro, sí, o sea, yo sé que el 2020 ha sido un año súper duro para todos y ha sido un año donde, quieras o no, te tienes que adaptar porque todo está colapsando, todo es diferente, no se pueden hacer planes, no se puede viajar, etcétera, ¿no? Sí. Y yo sé... No, digo que se ha caracterizado fundamentalmente por pérdidas, pero pérdidas de todo tipo. Pérdidas gravísimas, pérdidas humanas. Claro. Hay gente que ha perdido a su familia, pero también luego otros tipos de pérdidas más leve que tiene que ver con los planes que habías hecho. Pérdidas de trabajo, pérdidas de proyectos. Sí, es como si a nivel global estuviéramos viviendo un duelo. Obviamente para cada quien lo vive a diferente grado, pero todos estamos viviendo una pérdida. Entonces, ¿qué te parece si cuentas lo que te pasó la semana pasada? Sí, no me voy a meter mucho detalle porque sigue ahí fresco y... Puedes llorar. No, siento que... Ustedes no se dan cuenta, pero siento que lloro demasiado en estos episodios, pero no. Ok, no les voy a hacer el cuento largo, les voy a contar así rapidito lo que pasó, pero... Es un tema de mi visa, es un tema de estar aquí en España, es un tema de no poder ver a mi familia y un poco de estar atrapada literalmente dentro de España. Porque por tema COVID se me venció mi visa en plena... pues cuando estábamos en cuarentena y he estado tratando de renovarla desde agosto. Ya llevo un ratote tratando de renovarla. Pero por todo el tema COVID, todo está atrasado. Entonces es bien difícil conseguir citas, es bien difícil conseguir los papeles, es bien difícil pues que el trámite avance. Entonces tengo desde septiembre viviendo aquí con mi visa, ¿cómo se dice? Expirada, caducada, sí. Claro. Lo cual significa que yo no puedo salir del país. Y por tema COVID, mis papás y realmente ningún mexicano puede venir a España. A Europa, no pueden entrar en Europa. Ajá, exacto. Son países vetados, ¿no? México, Brasil y alguno más. Sí, entonces estoy experimentando ahorita una cosa muy loca de que pues extraño muchísimo a mi familia, tengo mucho tiempo que no los veo y estoy atrapada, yo no puedo ir, ellos no pueden venir y estoy tratando de hacer los trámites necesarios. Y no avanza, ¿no? El tema no avanza. No, porque además la administración está muy lenta y tiene problemas, porque precisamente por el COVID, todo está colapsado. Claro, y entonces yo tenía como el anhelo o como la esperanza de poder ir en Navidad, ¿no? De poder solucionar todo antes de diciembre y poder visitar a mi familia en esas fechas, ¿no? Es interesante porque siento que por una parte tengo muchas ganas de ir y tengo muchas ganas de verlos, pero por otra parte me da mucho miedo estar aquí y sentirme muy triste de no poderlo pasar con ellos. O sea, no es tanto... O sea, son los dos. Es como que estoy triste de no pasarlo con ellos, pero también me da miedo encontrarme mal. Pero bueno, esa es como la situación. Y entonces este miércoles tuve una cita y era como la última esperanza que tenía de quizá
poder ir en Navidad a México. Sí, y era una esperanza muy, muy leve. Sí, realmente era como o sea, necesitaba un milagro para que esto funcionara, pero bueno, era ya la última esperanza que tenía y yo tenía muchísimo miedo a que se me acabara toda la esperanza. Y ha sido un proceso súper intenso a nivel emocional, como de que me digan que no muchas veces, de intentarlo todo y que siga sin poderse. O sea, en general era una sensación de estar flotando en el limbo sin saber a dónde ir, a dónde pedir ayuda, qué más puedo hacer, y también una sensación de culpa muy grande de no estoy haciendo lo suficiente, seguramente me podría mover un poquito más. No, eran ambos, ¿no? Como sentir que no sabía a dónde irme y qué hacer, pero al mismo tiempo también sentir como que no estaba haciendo nada. No sé, fue muy feo. Y el punto es que ya el miércoles oficialmente recibí la noticia por 1000 cosas de que no iba a ser posible, que no hay manera humana de que yo vaya en Navidad a México y posiblemente no voy a poder viajar fuera de España y fuera de Europa hasta febrero, marzo, más o menos, ¿no? Y entonces fue muy triste para mí, la verdad me agüité muchísimo. Perder la esperanza, me agüitó muchísimo tenerle que decir a mis papás, o sea, llamarles y decirles, oigan, nuestra última como esperanza ya no existe. Y entonces yo lloraba, lloré mucho esta semana, lloraba y pedí ayuda, ¿no? Quería entender qué era lo que necesitaba aprender, qué era lo que estaba pasando, por qué es que no podía ir a México, porque seguía aquí atorada. Y es interesante porque siento que pedir esa ayuda y sentarte a reflexionar y sentarte a meditar, o sea, realmente en estas situaciones es lo único que puedes hacer. Pero yo lo sentía como un último recurso, había como una esperanza quizá. No, una resistencia, creo. Ah, okay. Y bueno, en resumen, porque siento que me estoy enrollando demasiado con este tema de mi visa y todo eso, pero en pocas palabras, por fin tuve la noticia de que no hay manera humana de que yo vaya en Navidad a mi casa, de que vea a mi familia. Y era algo que llevo meses teniendo en la cabeza y tratando de solucionar y no durmiendo por eso y con un estrés enorme, un peso de encima, una sensación de que tengo que hacer algo, solucionarlo, que no esté incompleto, que no está completo, o sea, como me sentía súper abrumada con este tema. Y entonces el miércoles que por fin no había ni 1% de esperanza, o sea, no había manera de que sentí que lo intenté todo y que fallé. Me sentí súper liberada. Va a sonar súper dramático de película total, pero el punto es que venía de regreso caminando a mi casa, estaba haciendo frío, estaba llorando, estaba súper triste y me senté en un parque como un momento porque necesitaba como respirar y la única palabra que se me venía a la mente, o sea, era como un tipo mantra, o sea, era como que entró a mi cerebro y se me repetía y se me repetía y se me repetía, era ríndete. Así, o sea, era ríndete ya, o sea, ya se acabó esta batalla, lo único que puedes hacer es esperar. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer y lo único que tienes que hacer ahora es esperar y confiar. Y todos sabemos que el plan de Dios es perfecto, todos sabemos que lo único que tenemos que hacer es confiar. Una frase que a mí me encanta y que repito muchísimo es que el miedo es falta de fe, ¿no? Y creo que también querer controlarlo todo es falta de fe. Y yo estaba viviendo con una falta de fe enorme porque yo a fuerzas estaba emberrinchada de que quería ir a México lo más pronto posible y quería ir a mi casa en Navidad y todo este rollo. Y en ese momento me di cuenta que dejarlo ir y dejar esa paz como de rendirse, entrar en mí, fue como, no sé, o sea, siento como que fue mucho más gratificante que incluso poder haber ido a México en Navidad. O sea, era una sensación de paz súper que no tiene precio, no sé cómo explicarlo. Sí, hay una tristeza que viene del corazón y que es constructiva, gratificante, y es la tristeza de los duelos bien llevados, ¿no? Cuando ya te rindes, cuando ya renuncias, sí. Una especie de tristeza pacífica que tiene un principio y tiene un final, pero que te recompone de alguna manera. Te sientes como mecido, ¿no? Por tu ser en ese momento. Sí, se siente hasta como sano. O sea, estoy triste y es normal estar triste, pero no es esta angustia que no te deja ni dormir que estaba sintiendo antes de rendirme. Claro, es una relajación profunda, ¿no? Sí. Sí, y es la base de todos los duelos. Claro. El sufrimiento en los duelos de cualquier tipo tiene que ver precisamente con esto, con una falta de aceptación. En el momento en el que la realidad es abrumadoramente imponente, cuando ya no se puede luchar contra ella,
cuando lo que ha pasado pues es así y punto, y tienes que abandonar tu necesidad de control, que es un orgullo al fin y al cabo. Claro. Ahí es cuando entra esa tristeza que te nutre, te reconstruye y que tiene un principio y un final y luego remontas y a los 2 días pues estás perfectamente. Claro, o sea, yo ahora me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera rendido antes. Si me hubiera rendido a los planes de Dios, si me hubiera rendido a la situación y me hubiera rendido a lo que es este año antes. Lo que se dice fluir, ¿no? Es lo que se dice fluir, Claro. Sí, es que es esto. Y me doy cuenta, por ejemplo, como cuando cancelamos la boda, estábamos súper tensos y súper de que, ay, no sabemos si cancelarla o no, el COVID, bla, bla, bla. Y en el momento en el que dijimos, va, se cancela, nos pasó igualito. O sea, fue como una sensación de paz absoluta. Y obviamente estábamos tristes, Claro, pero estábamos tristes. se nos pasó y ya está. Sí, yo recuerdo además un dato más, ¿no? Nosotros compramos los vuelos y todo y además lo hicimos a través de un intermediario, entonces Sí. luego no podíamos recuperar nuestra inversión, nuestro dinero, ¿no? Y escribíamos a la compañía, que no vamos a mencionar, pero no nos respondía. Sí, no, la pasamos mal con esto. Claro, y entonces yo recuerdo cómo me ayudó por la pérdida de la boda, por la pérdida de los viajes, por decir a mi familia que no se celebraba, que ellos, algunos perdían también su inversión, porque claro, todos se trasladaban a México. Claro, todos ya tenían vuelo. Claro, me ayudaba mucho a pensar que era un año de pérdidas y que nuestra pérdida estaba siendo leve, porque todo el mundo estaba perdiendo y mucha gente estaba perdiendo mucho, muchísimo. Claro, realmente una pérdida económica y de una fiesta y de lo que sea no tiene nada que ver, ni es incomparable Es con la incomparable, pérdida de una claro. vida. Claro. Entonces había que pasar por ahí con sabiduría, con humildad e inteligentemente, ¿no? Aceptando y observando y ya está, transformando. Sí, está cañón como esto se puede llevar a todo tipo de duelos. O sea, también cuando terminas una relación puede haber muchísima angustia. Eso de que, o sea, estás terminado, pero te quedas con el por sí, quizá, tal vez, a lo mejor todavía le gusto en 2 años, no sé, claro. Y sigues ahí súper enganchado y hay muchísimo sufrimiento también ahí. Sí, no aceptar. No aceptar. Que no eres correspondido, por lo menos como te gustaría. Sí. ¿No? Pues es la clave del sufrimiento. Y aceptar, pues, la clave del duelo y entender algo muy importante, que cuando has hablado de los planes de Dios, ¿no? Sí. Hablando de cómo funciona el cosmos, cómo fluye, por decir de algún modo. Sí. Cuando un plan de algún modo queda frustrado, pues si lo aceptas se abre otra posibilidad. Pero claro, si no eres capaz de aceptar que algo así, que una puerta se ha cerrado, que algo se ha frustrado y te quedas ahí tirando de la puerta, no se abre otra. O si se abre no la ves. Eso. Y entonces el sufrimiento se prolonga. Claro. Claro, hay que estar abiertos a ver las opciones que la vida misma, el ser, el espíritu nos presenta. Claro, y es un proceso natural. El duelar algo bueno, supongo que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Yo la verdad es que sé esto por lo que he visto en películas y así, pero, o sea, como al principio la reacción es negarlo, ¿no? Esa negación. Y yo supongo que esa parte es donde más hay sufrimiento, porque es un no aceptar lo que está sucediendo, claro. ¿No? Pero es verdad que es una primera etapa y después empiezas a sanar. El problema es cuando te quedas en esa negación durante mucho tiempo. Sí, es un estancamiento en esa negación. O sea, cuando la realidad frustra nuestras expectativas, fueran las que fueran. Sí. Fíjate, esto es interesante. Los duelos más fuertes, por supuesto, tienen que ver con la muerte, ¿no? Con la muerte familiar, claro. De seres queridos. Vivimos, nos comportamos como si la muerte no existiera. Y entonces cuando llegan nos sentimos profundamente frustrados porque nuestra expectativa de lo que es la vida ha cambiado totalmente, ¿no? Ya. Y no aceptamos esa muerte. Nos comportamos como si no hubiera pasado nada y caemos de repente en una profunda tristeza, una profunda rabia. No hay una aceptación. ¿Sabes que los budistas tienen una meditación? Es meditar en la muerte. ¿Ah, sí? Les ayuda a fluir y además a dar importancia a lo que tiene importancia. Eso me encanta. Hace poquito, ¿qué estaba escuchando? Estaba escuchando un podcast, creo. Ay, no me acuerdo. Ay, no me voy a acordar, pero el punto es que algo así decía de que su mayor inspiración o su mayor como motivación para despertarse y hacer cosas en la mañana era pensar que se iba a morir. ¿No? Claro. Y puede sonar súper mórbido, pero al mismo tiempo también es como que, pues sí es cierto, o sea, aceptar y hacer conciencia de que el tiempo que tenemos es limitado y es un regalo y además es nuestra responsabilidad absoluta lo que hacemos con él. Claro, sí, se suele decir que a la tumba no te llevas nada, ¿no? Claro. Sí, esto es importante. Los budistas, claro, piensan que el tiempo que están aquí tienen la oportunidad de emanciparse, de salir del ciclo de reencarnaciones, ¿no? Emanciparse. O sea, me refiero a escapar del ciclo de reencarnaciones. O sea, iluminarse, ¿no? Claro, ya, sí. Ya. Y entonces meditan en la muerte
y eso les ayuda a no perder el tiempo. Es lo mismo, claro. Si te fijas. Sí, es interesante. Ya, y otra cosa que quería hablar era cómo todos los duelos, de manera natural y de manera saludable, están asociados a un dolor, ¿no? Hay un dolor de aceptar este suceso que estás duelando. Pero luego existe el sufrimiento, que no sé si lo puedas explicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues el dolor es algo natural. Sí. Esta tristeza de la que hablamos, que no se vive con angustia, de hecho se vive con paz. Es un dolor propio de la naturaleza. Tiene que ver con los cambios. Y el sufrimiento vendría de la resistencia a los cambios. Por ejemplo, de una manera incluso física, ¿no? Cuando los niños crecen, les duelen los dientes, les duelen las rodillas. Sí. Forma parte natural del crecimiento. Pero si ellos se opusieran a que los dientes les salieran, les dolería mucho más. Entiendo. La idea es aceptar las cosas tal como son, permanecer conscientes en observación y autoobservación, integrando la experiencia, transformándola con la conciencia y no resistirse a ella. Esa es la clave, ¿no? Y entonces, por supuesto, aparece una tristeza y hay que abrirse a ella y sentirla profundamente, y entonces viene y se va. Y con ella se lleva todo. Se lleva todo el dolor, el bloqueo, la angustia. Oye, ¿cómo se ve eso a nivel práctico? O sea, sería como darte cuenta que hay una tristeza, que estás viviendo un duelo, y yo qué sé, darte una hora para llorar. O sea, normalmente... ¿Sabes? O sea, quiero saber cómo sería una manera saludable de llevarlo. Pues mira, yo creo que todos hemos experimentado cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo, algún suceso frustrante, y entonces la primera reacción que tenemos es ignorar la angustia que nos genera. No sé, por ejemplo, Típico, estoy bien. Sí, porque tú has hablado, ¿no? De cuando hay un rechazo amoroso, por ejemplo, una ruptura. Sí, es un buen ejemplo esto, sí. Claro, es el típico, ¿no? Estoy bien, sigues con tu vida como si no pasara nada. Y además te lanzas mensajes positivos que te autoconvenzan de que estás bien, que realmente estos mensajes de, pues si no me quieres, que no me merece. Este tipo de mensajes que tratan de sanar superficialmente tu orgullo herido, ¿no? Sí. Pues y entonces uno se queda estancado y se queda atrapado en esa relación y soñando con ella y pensando en ella y no evoluciona, no avanza. Sí. Es como se dice stalkeando, ¿no? En Instagram, buscando si tiene novio de nuevo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y genera mucho sufrimiento. Sin embargo, si hay una ruptura, si alguien te deja y realmente es puñal en el corazón, duele. Uno puede sentir un dolor emocional que hasta parece físico, ¿no? Sí. Y en lugar de cerrarse a él por miedo, ¿a sentir? Se habla, exacto, se abre a sentir. Siente, intenta transformar esas emociones en palabras, ¿no? Coge una persona con la que realmente tenga una relación íntima y le cuenta cómo se siente. Se permite llorar para que las lágrimas acompañen un poquito el sufrimiento y sean un vehículo de su dolor. Eso tiene un principio y un final. Ahora bien, el ego puede tomarlo todo. Entonces incluso las lágrimas puedes tomarla del ego. Y de repente no dejar de llorar y convertir tu situación en algo mucho más dramático y trágico de lo que es, porque tienes miedo a lo que hay después. Sí, esto creo que lo voy a contar súper rápido porque creo que ya lo he contado en otro episodio, pero en una respiración neuma que hice hace poquito ya estando aquí en Madrid y estando en este proceso de duelo de mi vida pasada y de mi familia, mis amigos y todo esto, yo estaba en un momento súper triste, o sea, estaba muy, muy, muy triste. Y entonces, al hacer esta respiración neuma, yo pensaba que esta tristeza lo que iba a pasar es que se iba a agrandar y que yo iba a llorar toda la respiración, ¿no? Como, pues sí, que iba a llorar como loca. Y entonces, dentro de la respiración, yo hasta trataba y buscaba y como quería empezar a llorar, ¿no? Entonces empezaba a pensar en lo que extrañaba y en en mi familia y así. Y como que estando en ese estado ampliado y dándome cuenta más profundamente desde dónde venía ese anhelo o esa sensación, esas ganas de llorar, me di cuenta que era completamente egoica, que yo ya estaba bien y que ya tenía que, o sea, que mi etapa de duelo y ese sentimiento de dolor natural estaba terminando y que yo debía de dejar de querer seguir sufriendo y como en ese momento ya era una elección seguir sufriendo, ¿no? Y no lloré.
¿Sabes? Al contrario, fue como que, ok, estoy bien. Y me contabas que la motivación para querer seguir sufriendo, para seguir en duelo, llorando, era que tenías miedo a enfrentar la nueva etapa, ¿no? A hacer cosas nuevas, a crear la nueva vida. Claro, es que era súper cómodo decir, ay, no, es que estoy triste y extraño a mi familia y me voy a quedar a ver películas, en lugar de decir, bueno, pues a lo mejor voy a desayunar con alguien o con una nueva amiga o intento una clase de algo o simplemente me salgo a caminar. O sea, era como una manera de evadir una nueva etapa y como integrarme a mi nueva vida. Claro. Que esa respiración que tuviste, me estoy recordando que yo respiré contigo, yo también estaba ahí respirando y justo yo también tuve una experiencia vinculada a un duelo muy potente porque acaba de fallecer un amigo mío. ¿Me recuerdas? Sí, es increíble. Fue una respiración muy de Saturno, ¿no? De terminar, de duelo. Y me pasó lo contrario y fue muy interesante. Se me amplificó el dolor y la tristeza durante la meditación. Y yo quería huir, quería salir de ahí porque sentía que no iba a poder soportarlo. Esto es normalmente lo que hace que que se genere un duelo patológico. Querer escapar de esa sensación por pensar que vas a ser incapaz de transitarla. Por miedo a sentir. Por miedo a sentir que ese dolor eres incapaz de asumirlo. Se amplificaba el dolor y la tristeza de tal manera que tenía miedo. Tenía miedo a pasar por ahí. Lo identifico, sí me ha pasado. Sentía pánico. Finalmente, aunque quise salir de ahí, no pude. O sea, claro. Que sentí muy profundamente esa tristeza. Y es verdad que al día siguiente me encontraba completamente diferente. Y de hecho he visto que en relación a otros amigos míos, que por desgracia pues también querían mucho a este chico, ¿no? Y siguen afectados, siguen mucho más afectados. Pienso que esa respiración y por lo tanto mi ser me ayudó a superar esto, ¿no? Sí, es como que tuviste la oportunidad de vivir todo ese dolor en intensivo. Claro. Sí, en unas 2 horas así al máximo. Sí, con comprensión, porque cuando estás en una experiencia ampliada no solo es dolor. También está la presencia de tu ser y una comprensión profunda. De vez en cuando sentía mi culpa por, pues yo qué sé, por mi falta de atención a él en otros momentos, por no haberle llamado desde hace mucho. Me sentía muy culpable, ¿no? Por no haberle ayudado en determinadas cuestiones. Y entonces también ese dolor rompía ese tipo de culpas, que son egos también, ¿no? Claro. Y finalmente sentí un profundo amor por él. Y entonces me sentía... Era un dolor pacífico en el que me sentía bien, ¿no? A través de ese amor que podía sentir por él. Por eso que no es solo dolor, es un dolor muy diferente al del ego. Oye, me encanta esto que mencionas porque muchas veces cuando pierdes a una persona, ya sea que terminas una relación o es porque muere o algo así, muchas veces... Más bien, no muchas veces, siempre el dolor también está muy relacionado pues como a culpas, a cosas que pudiste haber hecho diferente, a no haberle, no sé, dicho X cosa, o, ¿sabes? Hay como mucho arrepentimiento de lo que pudiste haber hecho diferente. Y es interesante porque ahí entra una compasión hacia ti mismo, ¿no? Y un perdón hacia ti mismo de... Bueno, así fue como fueron las cosas y está bien. Sí, la muerte es una gran maestra, ¿no? Trae muchas cosas, trae muchas enseñanzas. Claro, y hay que estar abierto a todas, entender todas. Sí, esto es muy interesante. Yo nunca... Creo que toda mi vida crecí, gracias a Dios, como muy alejada de muertes cercanas a mí, ¿no? Como muy así. Y creo que por eso le tenía mucho miedo, porque no sabía si yo iba a ser capaz de soportar una muerte de alguien cercano, ¿no? Y entonces, cuando murió mi abuela, fue uno de los... Aprendí muchísimo, muchísimo. O sea, fue una experiencia, no quiero decir que fue buena, pero sí. O sea, siento que aprendí muchísimo de mi familia, de cómo vivir eso, de cómo se fue. O sea, fue una experiencia loquísima que no... O sea, quizá lo hablaremos luego en un podcast, pero hay como una lección muy grande de estar cerca de estas cosas. Claro, mira, es muy interesante. En la psicología transpersonal se habla mucho de los emergencias espirituales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Son estados ampliados de conciencia espontáneos, que surgen espontáneamente. Entonces, surgen por diferentes motivos. Pero se suele hablar de que las experiencias cercanas a la muerte, implica que tú tengas una experiencia cercana a tu propia muerte o que algún ser querido tuyo muera, generan emergencias espirituales, estados ampliados de conciencia espontáneos, porque confrontarte con la muerte, con ese arquetipo, hace que te plantees toda tu forma de estar y filosofía existencial, ¿no? Es verdad. Todo cambia, hace un giro. Es verdad, es un momento donde te empiezas a hacer preguntas que a lo mejor antes ignorabas o, ¿sabes? Estas dudas existenciales,
Sí, es un momento de reflexión súper profundo. Claro, es interesante, todo gira, ¿no? Si estás abierto, si permaneces consciente, es impresionante ver cómo las familias superan determinadas rencillas, cómo se unen, cómo hay algo así, pero si no lo pasas con conciencia, a veces todo va peor, las familias se separan, se pelean por herencias, y tiene que ver con que son incapaces de confrontarse con el significado de la muerte. Entonces entran estas dinámicas, ¿no? ¿Y cuál sería el significado de la muerte? Pues que todo acaba. Ya. Claro, el significado de la muerte es el final. También siento que es un golpe de humildad muy grande porque, aunque todos, ya lo hablamos, pero a nivel racional todos sabemos que nos vamos a morir, pero como que es algo que no entendemos realmente. Y entonces cuando lo ves es como que no lo entiendes, es como que estaba y ya no está, ¿sabes? Y lo mismo creo que también puede pasar en una relación de pareja, es como que un día somos y después de esta conversación ya no somos y, ¿sabes? A mí me pasó, o sea, cuando yo terminé con mi exnovio era como que, o sea, yo a él le decía, pues mi novio, ¿sabes? Mi novio, y de repente fue como que la primera vez que dije, es mi exnovio, fue como, ¿sabes? Es ese como en un minuto, estaba, ya no está. Claro. Y es integrar eso. Sí, y luego también es muy importante la sensación de no saber lo que hay después, cómo va a ser. Esa falta de control es tremenda, ¿no? De hecho, una experiencia amplia de conciencia que se da mucho en respiración neuma y es súper transformadora es tener conciencia de tus vidas anteriores o de una muerte anterior. Ya, eso es fuerte. Claro, hay muchas personas que tienen esa experiencia y pasan por eso conscientemente, entonces cuando salen, primero su sentido existencial ha cambiado en cuanto a que le dan importancia a otras cosas, sobre todo le dan importancia a su proceso espiritual. Claro. Y por otro lado, además, no tienen miedo a la muerte, tienen otro miedo completamente diferente. Claro. Porque saben que es un proceso por el que ya han pasado, lo recuerdan. No es algo que vivan con esta incógnita, ¿no? Con este... Sí. Claro. ¿Sabes? Un libro que bueno, yo he recomendado mucho en mi Instagram y me encanta y tú leíste recientemente, es el de Muchas vidas, muchos maestros. Recomendado por ti. Es muy bueno. Sí, es muy interesante. O sea, siento que como a manera introductoria yo no tengo ni idea cómo funciona, ni qué es, ni qué show, ni lo creo, ni nada sobre muchas vidas y reencarnaciones y todo este tipo de cosas. Es un libro muy bueno para como entender un poco... Sí, es interesante. A nivel introductorio, ¿no? Sí, porque además pues se trata de un científico, un psiquiatra. Claro. Que habla de ello, ¿no? Entonces... que además no lo creía. Claro. Y fue como... Está recomendado para incrédulos. Sí. Sí, simplemente como para explorar, ¿no? La posibilidad. Pero yo 100% creo en que he vivido muchas veces. Y eso sí, le quita mucho peso, ¿no? Pensar que pues ya me he muerto bastantes veces. Claro. Sí. Yo recuerdo, ¿no? Una vez que hablábamos, oye, ¿tendremos hijos? ¿No tendremos hijos? Y luego, ¿tú y yo? Claro, y nos quedamos pensando y decimos, bueno, la cantidad de hijos que habremos tenido ya. Ya. ¿Sabes? A mí me pasa... Wow. ¿Sabes? Cuando decidí dejar de tomar alcohol, de repente al principio sobre todo me venían como pensamientos egos, ¿no? Que me atacaban y me decían, ay, pero te estás perdiendo un montón de cosas y fiestas y, ¿sabes? Era como una... Pues sí, había como tentación, ¿no? De volver a esa vida. Y lo que me sacaba de ahí era pensar que seguramente... O sea, ¿cuántas noches así no he tenido ya en esta y en otras vidas, ¿no? Claro. Entonces era como, ya es momento de terminarlo. Absolutamente, ¿no? La sensación de que tienes que aprovechar tu juventud. Pero por Dios, ¿cuántas juventudes has tenido? Claro. Es como esta cosa que se puso súper de moda de YOLO. You only live once. Solo vives una vez. Sí. Pues si crees que no, pues... Lo cambia todo. Lo cambia todo, porque ya no es quiero experimentarlo todo, quiero vivir al límite, quiero... ¡Buah! Al contrario, es como que, ok, sigo aquí porque no estoy haciendo mi trabajo espiritual y pues hay que hacerlo. Claro, y desde ese punto de vista, lo que hacemos es, si vivimos con conciencia, cada vida, por el principio de la recurrencia y del karma, perfeccionar tu vida siguiente. Para que tu vida siguiente cada vez sea mejor, más elevada. Claro. Sí, hay como un objetivo súper claro de autorrealizarse y de eliminar el ego y de vivir desde el amor en todo momento. Claro, y crear una vida cada vez más equilibrada y más bella y con circunstancias más felices a través de nuestro comportamiento. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Pues es precisamente eliminando lo que nos hace sufrir. Para comportarnos desde el ser, ¿no? Exacto. Y atraer las circunstancias favorables. Claro, y las personas. Claro. Y todo eso. Y no sé si cerramos ya aquí el episodio. Sí, cerramos. Hemos hablado un montón. Sí, y de todo. La verdad es que no sé qué título le voy a poner, pero me gustó muchísimo. Como que, no sé, me gusta mucho simplemente sentarnos y tener conversaciones. Y que salga. Y que salga y que fluya.
Y bueno, antes de irnos, quiero recordarles, platicarles que Miguel está dando un curso todos los sábados sobre todos estos temas: karma, recurrencias, vidas pasadas, el ego, el ser y todas estas cosas. Por si se quieren inscribir, yo tengo información en mi Instagram, que es Juliana Padi. Y también está el Instagram del podcast, que es Paz Entre las Sábanas. Pero si les gustaría unirse al curso, es todos los sábados en la mañana. Y pues nada, mándenme mensajito y yo ahí les mando la información. Y pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos.